Hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo 12. Hace 8 días abordamos la primera parte, que era a partir del versículo 1 hasta el 13. Hoy llegamos hasta el 17. Hoy vamos a partir de ahí del 18. Hace 8 días hablamos del llamado que hace el autor de Hebreos al principio de este capítulo, exhortándonos a procurar la paz y la santidad. Es decir, a la iglesia se le hace un llamado, a los creyentes, a procurar la paz. ¿Qué es procurar la paz? Estar en reconciliación con todos. Dice, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos. Y si los hijos de Dios estamos llamados no a crear conflictos, sino a buscar la reconciliación, a perdonar, a restaurar, a afirmar, a consolidar las relaciones. A eso se llama buscar la paz, procurar la paz. Y la santidad, decíamos, es algo que hace Dios en nosotros. No es una obra humana, no depende de nuestros esfuerzos ni de nuestros méritos. Es Dios quien la lleva a cabo a través de Jesucristo. Por medio de la fe, los que ya creímos en Él, somos santificados. Y esa santificación es una limpieza, una purificación, un cambio de corazón, como cantábamos ahorita. Es una limpieza no solamente externa, sino es una limpieza de conciencia, purificación de conciencia. Esa santidad ya la llevó a cabo Dios por medio de la fe en Jesucristo, en los que hemos creído. Pero se requiere ir avanzando progresivamente, porque aún estamos en la carne. Y la carne es gobernada por el alma, y el alma nuestra aún no ha sido redimida. Ni nuestros cuerpos, ni nuestra alma ha sido redimida. Es decir, ahí aún no ha llegado la salvación de Dios. Nuestra salvación ya la tenemos en el Espíritu. En el Espíritu ya somos salvos, ya somos perdonados, ya somos reconciliados, ya somos justos delante de Dios. Pero aún falta el cuerpo, que será lo último. ¿Cuándo será redimido el cuerpo? Cuando el cuerpo resucite en la segunda venida de Cristo. Hasta entonces no estará redimido el cuerpo. Y el alma está en ese proceso de ser conquistada. A eso se llama procurar la santidad, perseverar en la santidad. Es decir, gobernar las emociones, los deseos, los sentimientos, los pensamientos. Tener gobierno sobre eso implica caminar en santidad. ¿Estamos? Y hoy lo que vamos a profundizar es en las realidades del nuevo pacto. La parte que hoy vamos a ver tiene que ver todo con el nuevo pacto y con el reino que ya hemos recibido. El reino que ya hemos recibido en Cristo. Dice el versículo 14 de Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es el mandamiento. ¿Qué es? Un mandamiento. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos llama a acciones. ¿En qué consiste la vida cristiana? No es una religión. ¿Qué es? Es una vida en el Espíritu, que procura la paz con todas las personas y permanece y hace crecer la santidad en cada uno de nosotros. Sin eso, nadie verá al Señor. Así que es una decisión diaria de vivir intencionalmente en rectitud, apartarse de la maldad, practicar el bien, cultivar el perdón y la reconciliación con todos los seres humanos. Esta fue la parte que ya vimos el domingo pasado. Ese fue el mensaje. El tema de hoy se titula De Sinaí a Sión. Del Sinaí a Sión. Y está hablando de dos montes. Dos montes. El monte Sinaí, que está allá en Egipto,
cerca de Egipto más bien, ya está en terrenos de árabes. Allá estaba el monte Sinaí, que es el lugar del desierto a donde acudió el pueblo de Israel, llevado por Moisés, para encontrarse con Dios. Ahí se encontraron con Dios, en el Sinaí. Y Sión es un pequeño monte en la ciudad de Jerusalén. En ese lugar hoy está precisamente la cúpula de la roca, están lo que queda del templo que construyó Salomón. Allí es Sión. Y para Dios, espiritualmente, Él eligió ese lugar para habitar, para hacer descender su presencia. Vamos a hablar un poquito más de eso. Pero entonces hablamos de dos lugares físicos que sí existen, pero el autor de Hebreos, a través de la palabra de Dios, nos va a llevar a la revelación de que no son tan importantes los lugares físicos, sino la revelación del entendimiento espiritual, porque Dios no habita ni está ahora en lugares físicos. Se reveló a Israel inicialmente en un monte, pero después, en Cristo, ya no está en ningún monte. Como decía mi esposa hace rato, cuando le preguntó a la samaritana, ¿dónde adoraremos? En Gerizim, que es el monte que el rey rebelde edificó para que las 10 tribus de Israel fueran a adorar y no fueran a Jerusalén. ¿O lo vamos a hacer en Jerusalén? Dice, porque ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque allí estuvo el templo construido por Salomón, porque allí fue el lugar que Dios había revelado que sería el lugar de habitación. Ahí está la ciudad de Jerusalén. Hoy toda la ciudad de Jerusalén sería el monte Sión, un símbolo del monte Sión. Vamos hacia allá. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Eso lo vamos a ver ahorita en la escritura. Así que hablamos de 2 montes, 2 pactos y una invitación. Vamos del temor del Sinaí a la certidumbre de fe en Sión. Amén. Vamos a leer Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a ir al versículo 18. Ahí vamos a empezar a leer. Hebreos 12, 18. ¿Lo tienen? Dice, ustedes, ¿quiénes son esos ustedes? En aquel tiempo fueron los creyentes hebreos. Hoy, ¿quiénes son los ustedes? La iglesia de Cristo. Dice, ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas. ¿Cuál es ese monte? El Sinaí. Aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas. Ni tampoco se han acercado a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba y que quienes la oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba. Incluso si una bestia toca el monte, será apedreada o atravesada con una lanza. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. ¿Qué está hablando? Todo lo que sucedió allá en el monte Sinaí. Dios le dijo a Moisés, eso está en el libro de Éxodo, capítulos 19 y 20, le dijo, trae a mi pueblo, acércalo al monte Sinaí, pero santifícalos, que se laven, que se purifiquen, y al tercer día, dijo Dios, yo descenderé. Vamos poniendo mucha atención en lo que está en esto. Dijo Dios, yo descenderé sobre la punta, la cima de ese monte, y hablaré contigo. Pero nadie podrá acercarse, nadie más, ni siquiera tocar el monte, porque el que lo haga morirá. Dice, incluso si un animal se acerca y toca ese monte, será atravesado por una lanza, será muerto. ¿De qué nos habla eso? De la santidad perfecta de Dios, de que nadie, ningún hombre, puede acercarse a Dios a su manera. ¿Por qué? Porque el hombre está en una naturaleza de pecado y no puede acercarse a la santidad perfecta de Dios. Solamente aquel al que Dios
hubiera llamado. ¿Y a quién llamó? A Moisés. A él fue el que eligió, a él y a Aarón. A excepción de ellos, nadie más. Y exclusivamente el único que podía subir hasta la cima a hablar con Dios era Moisés. Entonces, toda la relación de Israel con Dios era a través de un mediador. ¿Quién era el mediador? Moisés. Entonces, Moisés es tipo y figura de Jesucristo, el mediador perfecto. Moisés es una sombra de Jesucristo. Moisés para el antiguo pacto y el Antiguo Testamento, Cristo para el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Entonces son dos circunstancias que vamos a estar viendo. Entonces el Sinaí es un lugar que temblaba. A la hora que descendió Dios sobre ese lugar, dice que el monte se estremecía, temblaba. Había fuego, relámpagos, truenos, había tinieblas, nubes. O sea, era terrorífica la escena. Y Dios dijo, ven y sube a Moisés a su presencia. Dice que veían subir a Moisés y Moisés se perdía entre aquella oscuridad del fuego y todo lo que estaba sucediendo. Por eso decían ellos, no, pues sube tú, habla tú con él, tú escúchalo, pero nosotros no, porque pues ya sabemos cuál sería la consecuencia. ¿Sí? ¿Qué sucedió en ese monte Sinaí? Que a la hora que ya Dios habló con Moisés, allí le entregó los primeros 10 mandamientos. Dice, Dios mismo los escribió en tablas de piedra y se los dio a Moisés. Y le dijo al pueblo, a Moisés, habla con el pueblo y dile, este es mi pacto. Por eso se llama antiguo pacto, el pacto mosaico, el pacto de la ley. Dice, habla con mi pueblo y dile, este es mi pacto con ustedes. Quien no cumpla con todo lo que yo he establecido, morirá. No puede acercarse a mí. Y si ustedes cumplen, entonces serán mi real tesoro. Serán la niña de mis ojos. El pueblo que yo he elegido para prosperarlo y para bendecirlo en todo. Así que, ¿cuál era la condición? Oír, conocer los mandamientos y obedecerlos. Cuando Moisés bajó y le dijo al pueblo, el pueblo dijo, todo lo que has dicho, lo cumpliremos. Y el pacto fue sellado. ¿Sí? Moisés sacrificó un animal y roció con la sangre aquel juramento. De tal manera que se quedó sellado el pacto. Eso es lo que conocemos como el pacto de la ley, como el antiguo pacto. ¿Qué sucedió con ese pacto? Que el pueblo de Israel lo quebrantó. Fueron infieles. Después de que se habían comprometido a hacerlo, no lo cumplieron. Y además, los mismos sacerdotes que después fueron descendientes de Aarón, mismos levitas, fueron modificando la ley, fueron ampliándola. Cuando Dios les había dicho que no había que quitarle ni una letra, ni un acento, que debían respetarla tal cual como Él se las había dado. Aparte de los 10 mandamientos que estaban en tablas de piedra, había más de 600 mandamientos que el pueblo tenía que cumplir para todas las áreas. Dijo, y el que quebrante uno solo de esos mandamientos ya violó toda la ley. Y escrito está que la paga del pecado es la muerte. Eso es el Sinaí. Eso es lo que representa el Sinaí. ¿Qué representa? Primero, la revelación de Dios, su santidad, su poder, su misericordia y gracia para elegir al hombre. Y lo eligió a través de Israel, del pueblo de Israel, como descendiente de Abraham. Por eso fue elegido. Todos ellos son descendientes de Abraham, que fue el primer llamado por Dios. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con el monte Sinaí. Así que Sinaí representa temor, juicio, representa la religiosidad, representa las obras de la carne, todo lo que el hombre busca hacer para acercarse a Dios. Y que no puede resolver su situación. Es decir, aunque hicieran sacrificios, aunque cumplieran con los mandamientos, no podían cambiar su naturaleza. Su corazón, su conciencia seguía siendo
desagradable a Dios, porque no había habido una transformación. La ley, las obras y toda la religión, que en este caso hablaríamos de la religión judía, solamente eran cosas superficiales, cosas por hacer, por cumplir. Pero todas ellas llevaban implícito un juicio, un pacto que debía de cumplirse. Por eso es tan importante poder entender la revelación del nuevo pacto. Así que la Escritura, la Biblia nos revela la gloria y la santidad de Dios, pero también nos muestra su misericordia y el camino de acceso a su presencia. Hacia allí vamos. Así que el Sinaí, un monte físico, natural, palpable, lleno de fuego, de temor, de temblor. Y Sión. Sión, ¿qué es Sión? Dice aquí el escritor de Hebreos, es una realidad celestial, una ciudad, la nueva Jerusalén, y una asamblea de justos donde el único medio de acceso es el Cordero perfecto que fue inmolado, esto es Jesucristo. Así que está haciendo una comparación entre lo que fue el Sinaí y lo que es la revelación de Sión. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cada creyente ha de responder esta pregunta: ¿desde qué monte me acerco a Dios? ¿Y en qué pacto estoy viviendo? ¿La repito? ¿Desde qué monte nos acercamos a Dios? ¿Nos acercamos a Dios desde el monte Sinaí o nos acercamos a Dios desde el monte Sión? ¿Y en qué pacto estamos viviendo? ¿Estamos viviendo aún bajo el pacto de Moisés o estamos viviendo ya en el nuevo pacto? La enseñanza de hoy debe dejarnos claro estas respuestas. ¿Desde qué monte y en qué pacto estamos viviendo? ¿Cuál es pues el centro del mensaje de hoy? Que los hijos de Dios que estamos en Cristo no se acercan a la presencia de Dios como en el Sinaí. Los hijos de Dios en Cristo no se acercan como se acercaba Israel en el Sinaí, con temor, bajo juicio de la ley, permaneciendo a la distancia. Este es un aspecto muy importante. No podían acercarse. Había un límite, ¿sí? En el antiguo pacto, aunque Dios les había dado ya mandamientos, siempre había un límite. ¿Por qué? Por la naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado hace permanecer al hombre separado de Dios, a distancia de Dios. Por lo tanto, no recibe todo el bien de Dios. Dice, los hijos de Dios no estamos en esa condición, sino que nosotros hemos sido llevados por Cristo a Sión. ¿Por qué por Cristo? Porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y de esto ya nos habló el autor de Hebreos. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, mayor que Aarón, mayor que Moisés. Recuerdan que hablamos ya de esto. Él, por la fe, a los que hemos creído, nos conduce a Sión. Ese Sión no es Jerusalén. Jesucristo no nos lleva a adorar a Dios en Jerusalén. No, ¿a dónde nos lleva? Al monte santo eterno, a la eterna presencia de Dios mismo. Porque Cristo dice, abrió el velo, rompió el velo a través de su sacrificio para que tú y yo pudiéramos entrar directo a la presencia de Dios. De tal manera que no nos acerquemos con temor, con inseguridad, con miedo, con horror, sino que nos acerquemos con confianza, con libertad de que Él nos está abriendo la puerta. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Así que tenemos hoy libre acceso, eterna comunión por medio de Jesucristo, que es el mediador del nuevo pacto. Solamente para confirmar esto que acabo de explicarles, voy a leerles Éxodo 19, 10 y 11. Dice que el Señor le dijo a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí.
Y nos narra el capítulo 20 cómo Dios descendió y finalmente entregó las tablas de la ley. Dice Deuteronomio 4, versículo 12. Deuteronomio 4, versículos 12 y 13. Entonces el Señor les habló de en medio del fuego. Oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Moisés vio a Dios. No, oyó su voz, habló con él, pero nunca lo vio. Que Dios es espíritu. Dios habló con el pueblo, se reveló al pueblo de Israel, pero oyeron su voz como trueno, pero nunca vieron una imagen. ¿Qué dice el primer mandamiento? No te harás imagen ni semejanza, porque cuando me revelé a ti, ninguna imagen te mostré, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en el cielo, ni de nada, ni aún debajo. ¿Sí? ¿Por qué? Él es santo, 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 perfecto en espíritu. Es el espíritu de vida, el espíritu increado. Eso es Dios. Y se ha revelado a través de Jesucristo en el nuevo pacto. En el primer pacto se reveló de la manera que ya vimos en el Sinaí, pero en el nuevo pacto Él se revela a través de Jesucristo. Entonces les habló en medio del fuego y les dijo, oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y se los escribió en 2 tablas de piedra. Eso dice Deuteronomio 4, 12 y 13. Así que el monte del Sinaí y la ley que fue dada por Dios nos revela quién es Dios, su santidad, su espíritu, su poder, su misericordia también, su amor, y también revela quién es el hombre. Tanto revela aquel monte la ley y quién es Dios, como también revela quién es el hombre, cuál es la condición del hombre delante de Dios, cuál es su posición. En el antiguo pacto, ¿cuál era la condición del hombre? Separado de Dios por el pecado. Solamente la posibilidad de acercarse los elegidos. ¿Cuál era la posición? Separados, separados, sin posibilidades de acercarse. ¿De qué nos habla hoy a nosotros? Es una realidad. O sea, ¿por qué se escribió esto para la iglesia? Si esto ya sucedió con Israel. Porque necesitamos conocer quién es Dios en su revelación completa. Dios es santo, es poderoso, es invisible, tiene la capacidad de revelarse porque fue su decisión. Él quiso darse a conocer. Él es el creador de todas las cosas. O sea, la majestuosidad, el poder del creador se reveló. Pero también nos muestra la imposible condición del hombre para acercarse a Él. Así que para nosotros hoy como iglesia no debemos perder de vista la grandeza y el poder de Dios. Que aunque hoy tenemos fe por medio de Jesucristo, no perdamos de vista quién es Él. ¿Qué es lo que Él puede hacer? Cuando a veces el hombre reacciona y se da cuenta de lo poderoso que es Él, cuando hay siniestros que quedan fuera del control del hombre, los grandes terremotos, ¿verdad? Los volcanes que explotan, los maremotos, o sea, las cosas que no podemos controlar. Todo aquello que para los indígenas que no conocían nada de Dios, se convirtió en razones de temor y de miedo. Y entonces convirtieron todo en dioses, el dios del relámpago, el dios de la lluvia, el dios del temblor, el dios del volcán, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se origina en el temor y el miedo, como le pasó a Israel. Pero cuando estamos en la fe, en Cristo, esta revelación nos ha de hacer caminar en confianza, en certidumbre de fe. Hoy tenemos un Dios cercano a nosotros, pero no es un Dios a nuestra manera. Importante, tenemos un Dios cercano por la obra de Cristo, pero no es un Dios hecho a nuestra manera.
A veces lo tratamos con mucha ligereza. Hablamos de Dios como si habláramos de cualquier otra persona en lo común, ¿verdad? Ay, a ver qué hace Dios conmigo. O ay, a ver cómo me resuelve esto, ¿verdad? ¿Sí? O no sé por qué a mí me haces esto. Como si estuviéramos hablando con una persona. Esto es irreverencia a Dios. No debemos perder de vista eso. No es a nuestra manera. Es mediante Cristo y es por gracia y misericordia, porque la santidad perfecta de Dios no ha disminuido. Su gracia, su amor por nosotros no ha disminuido su santidad, su perfección, y requiere que lo tengamos presente. Así que vamos al contraste con lo que es el monte Sión. En Sión, Dios nos muestra su gracia a través de Jesucristo y el libre acceso para todos los redimidos. Vamos a leer nuevamente allí en Hebreos 12, a partir del versículo 21, perdón, del 22. Dice el autor de Hebreos, ustedes no se acercaron al monte Sinaí. Versículo 22, ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión. Y empieza a describir qué es el monte Sión. Dice, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Fijan en este texto cómo hace una separación entre los ángeles y los primogénitos de Dios. ¿Qué son los ángeles? Ya nos había dicho el autor de Hebreos. Son espíritus ministradores, servidores al servicio de Dios y de los hombres cuando Dios así lo ha decidido. Pero ¿quiénes son? Dice que allí hay una incontable muchedumbre de ángeles. Dice, y también está en Sión la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son esos primogénitos? Todos los que han creído en Jesucristo, todos los que han sido justificados por medio de la fe. Ya hay, en este momento ya hay multitud de gente que ha sido justificada, santificada. Son los justos que ya están en Sión. ¿Qué es Sión entonces? Es el lugar permanente y eterno de la presencia de Dios. Y ahí están los primogénitos, los primeros creyentes. Y con ellos vamos nosotros. Y si ustedes ya se han acercado por medio de Cristo a esa realidad espiritual, con los que están inscritos en los cielos, se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios espiritualmente? Espíritus justos hechos perfectos en la eternidad de Dios. Esa es nuestra condición. Esa es ahora nuestra condición y nuestra posición delante de Él. Ya no es la de un pecador expuesto al juicio, a la condenación y a la muerte. Ahora es justos, redimidos, espíritus perfectos. Así que aunque aún no nos sentimos, ¿verdad?, con esa perfección, espiritualmente ya lo somos. ¿Qué tenemos que hacer? Por la fe recibirlo y vivirlo, llevarlo a la experiencia. ¿Sí? ¿Se puede? Es decir, cada vez que nosotros tropezamos, caemos y vemos nuestras debilidades e imperfecciones, no es para que nos juzguemos ni nos condenemos, sino para que recordemos cuál es nuestra posición y condición delante de Dios por medio de Jesucristo. Y poder decir, perdóname, Señor, sigo tropezando en mi debilidad carnal, pero sé quién soy. Soy tu hijo, soy tu hija, perdonado, justificado, reconciliado y ya espiritualmente hecho perfecto. ¿Lo crees? Así que es una comparación. No nos acercamos al Sinaí, sino nos acercamos a Sión. Los creyentes participan de una realidad espiritual muy superior. Pueden acercarse y pueden permanecer. ¿Pero por qué puede suceder esto?
porque Jesús ha sido el mediador del nuevo pacto. Él es el mediador del nuevo pacto. Él es el gran sumo sacerdote. Dos cosas importantes. Sión, físicamente hablando, fue en su tiempo, históricamente, una colina, una fortaleza donde vivían los jebuseos, una parte que no había conquistado Israel, y que quien vino a conquistarla fue el rey David. El rey David en su tiempo fue el que conquistó esa colina y sacó de allí a los jebuseos. Y el nombre de Sión, o sea, el nombre original de Sión pertenece a los jebuseos. Cuando David conquista ese lugar, él le pone la ciudad de David. Y Dios así se lo reconoció, como la ciudad de David. En esa ciudad estableció David su casa y su palacio. Y después quiso construirle un templo para llevar allí el arca de Dios, que era la presencia misma de Dios. Y Dios no se lo permitió a él. Esto está narrado en el libro de Samuel, en Crónicas, en Reyes. Dijo, tú no me construirás templo, porque has derramado demasiada sangre. O sea, él había sido el conquistador, el que finalmente estableció el reino de Israel. Va a ser tu hijo el que me lo va a construir. ¿Qué hizo Salomón? Con el mandato de Dios, construirle un templo majestuoso, el más majestuoso que ha habido en su tiempo. Pero ese templo tenía las mismas características del tabernáculo, unos atrios, un lugar santo y un lugar santísimo, que estaba a oscuras en la presencia misma de Dios. Cuando terminó de construir ese templo, Salomón oró a Dios y pidió que Dios descendiera sobre ese lugar. Y Dios lo confirmó y descendió. Dijo, Dios, este será el lugar de mi presencia. En ese momento ya no era la ciudad de David, ya era Jerusalén. Dijo, he escogido a Jerusalén como lugar de habitación y el monte Sión como el lugar de mi presencia. De tal manera que entonces ese nombre de Sión con los jebuseos, que pertenecía a una colina y una fortaleza histórica, se convirtió en el Sión significativo para todo Israel. De tal manera que Sión y Jerusalén fueron sinónimos a partir de que el templo de Salomón estuvo establecido ahí. ¿Por qué es importante este dato? Porque hoy mucha gente está en esa confusión de que ese es el lugar físico, el lugar de la presencia, de que ese es el lugar que debe ser respetado por ser la nación de Israel, la escogida por Dios. Y entonces hay todo un movimiento político para, bajo otros intereses, querer conservar todo lo que perteneció al antiguo Israel. Pero para Dios, esto fue solamente circunstancial, temporal, porque dice que son cosas removibles. Todo lo natural, todo lo físico es removible. Y su reino es inconmovible. No se mueve, es eterno. Y no es físico, es espiritual. Dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino es celestial, es espiritual. Entonces el verdadero Sión es el que nos está describiendo el autor aquí de Hebreos. Para que entendamos, no está hablando ya del lugar físico, ya no está hablando de la ciudad de Jerusalén, está hablando de lo celestial. La Jerusalén celestial, que es la nueva Jerusalén, está hablando de la iglesia, que es la congregación de los santos, de los justos, y está hablando de esa presencia eterna de Dios en su habitación. ¿Sí? ¿Está claro? Así que la única manera de llegar al verdadero Sión es a través de Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. En varias ocasiones, en los evangelios, Dios mismo se manifestó a través de su voz y dijo, hablando de Jesucristo, este es mi Hijo, muy amado, a Él oíd. ¿Sí? A Él oíd. O sea, ya no es oigan a Moisés, ya no es oigan a Elías,
o a Isaías, o a X de los profetas. ¿A quién hay que oír? A Jesucristo. A Él oír. Y esto es muy importante, porque Él es el único mediador del nuevo pacto. Dice Jeremías en el capítulo 31, hablando del nuevo pacto, dice Isaías 31, capítulo 31, versículo 31 al 34. Vienen días, declara el Señor, es la voz de Dios. Jeremías 31, 31. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Por qué con las dos casas? Porque ya estaba dividido el reino en ese tiempo. En la casa de Judá, 2 tribus, y en la casa de Israel, 10 tribus. Dice Dios, con los 12 haré un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuál es ese pacto? El del Sinaí. Ya no como ese, ya no un pacto como ese. Mi pacto que ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, declara el Señor. Así que desde ahí lo anuncia. Viene un nuevo pacto. Y el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 8 de Hebreos, algo que ya habíamos visto, versículo 6, dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Y Hebreos 9:11 nos habla de cómo se selló ese pacto, ese nuevo pacto. ¿Cómo se hizo? Por medio de la sangre de Jesucristo. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios? Él purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Qué representa el Sinaí? Las obras muertas, las obras de la carne, la religiosidad, las formas. Esta insistencia en que nosotros tengamos claro que no hemos cambiado de religión es con este fundamento. Ya no estamos llamados a hacer obras, no estamos llamados a hacer sacrificios, no estamos llamados a hacer méritos por esfuerzos propios. ¿Qué estamos llamados a hacer? A oír y creer. Oír y creer. Eso es vivir por fe. Escuchar atentamente la voz de Dios y creerla. ¿Cómo escuchamos hoy la voz de Dios? ¿De qué maneras? Aquel Israel del desierto, el que estaba en el Sinaí, le daba terror oír la voz de Dios. No quería escucharla. A nosotros nos debe dar una expectación de gracia, de gratitud, poderlo escuchar. ¿Dónde lo escuchamos? En la Escritura. Su palabra está escrita y revelada en la Biblia, en las Escrituras. Pues debemos anhelar oír la voz de Dios. ¿Cómo? Leyéndola, meditándola, escudriñándola, orándola. En esos momentos Dios me está hablando. En este momento Dios me está hablando. Cuando es palabra de Dios la que se expone en la predicación, es Dios hablándonos. Y puede llegar el momento de una intimidad en oración en que Dios mismo me esté hablando de manera personal. Alguien, a lo mejor ustedes ya lo ha experimentado. Si viene una confirmación, una certeza interior de que Dios te está dando una palabra. ¿Verdad? Esto es posible por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces ya no estamos llamados a hacer cosas, formas, sacrificios, ya no buscar lugares, hacer templos, hacer grandes auditorios. No digo que eso esté mal. Claro que es bueno hacerlo, hacer marchas. ¿Cuántos se dieron cuenta que ayer hubo una marcha de creyentes cristianos aquí en la ciudad de Morelia? Y era una gran multitud la que llenó la avenida Madero ahí en el centro, ¿verdad? Y qué bueno que se puede hacer eso. Antes no se podía hacer. Hoy los gobernantes lo están permitiendo. Ese es un avance. Pero necesitamos que los que van a hacer esas
manifestaciones públicas, tengan la revelación completa de Cristo y no solamente repitan cosas religiosas, prácticas religiosas. Qué bueno que se está haciendo algo por dar a conocer el Evangelio, pero tenemos que dar a conocer el Evangelio completo. Ayer al frente de la marcha lo primero que aparecía era un grupo grande de varones que iban tocando shofar, unos 10, 15 shofar. Claro que se ve muy bonito, pero para la gente que no es creyente, ¿qué significa eso? Y para los que son creyentes, ¿qué significa eso? ¿Dónde era donde se oían trompetas y truenos? En el Sinaí. Así se les reveló. Así era la adoración allá. Entonces estamos invitando a la gente a que se haga judía, que se convierta al judaísmo, a hacer prácticas judías para acercarse a Dios. Y aquí dice que no. Ya no obras muertas. Ya no obras muertas. Oídos abiertos espiritualmente y fe del Espíritu para caminar juntamente con Cristo en el nuevo pacto. Porque el antiguo pacto ya quedó terminado. Cristo vino a cumplirlo. Ya no más obras, ya no más sacrificios, ya no más mediadores, ya no debe haber más intermediarios. El único mediador es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo. Y Él dijo que la única manera de acercarse a Dios era arrepiéntanse y crean. Oigan la voz de Dios, cambien su manera de pensar y de vivir y obedezcan con fe. Amén. Él es el mediador del nuevo pacto. Así que no nos acercamos a un lugar físico, sino que ya el Espíritu mismo nos eligió a nosotros y nos acercó por medio de Jesús. No es una obra nuestra, es Dios quien elige, es su Espíritu quien nos elige y nos da el don de fe para creer y entonces caminar con Dios. No nos acercamos a Él confiando en nuestras obras, nos acercamos confiando en la fidelidad de Jesucristo. No son mis obras ni mis méritos, no es mi santidad, es la fidelidad de Jesucristo. ¿Qué significa esa fidelidad? Que Jesucristo nunca hizo algo que estuviera fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que Él hizo siempre estuvo en obediencia a la voluntad de Dios. Eso es fidelidad. ¿Cuántos de nosotros podemos hacerlo? Hoy, pues difícilmente podemos ser perfectos haciendo la voluntad de Dios, pero Cristo sí. Entonces no confío en mi fidelidad, ni en la del pastor, ni en la del ex líder o mediador. ¿En quién confío? En la fidelidad de Cristo. Él es mi gran sumo sacerdote. Y en Él estamos hoy como un cuerpo. Amén. Así que esta es la invitación, pues, como dice el autor de Hebreos. Entonces, hermanos, puesto que tenemos esta confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Eso hay que subrayarlo ahí en tu Biblia. Esta es la invitación a los que ya conocemos, a los que ya oímos y creímos. Acerquémonos con corazón sincero, no confiando en nosotros mismos, sino en Él, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Fue purificado nuestro corazón de mala conciencia. Algo que los sacrificios de animales no podían hacer. Solo Cristo lo hizo para con nosotros. Y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. ¿Cuál es esa agua pura con la que estamos siendo lavados? La palabra, lo dije hace rato. Es la palabra.
Mientras estamos oyendo palabra viva, el Espíritu está aquí, limpiándonos con el agua de la palabra. Y la conciencia, que es el interior, ya está purificada por el Espíritu Santo. ¿No le das gloria a Dios por eso? ¿Verdad? Merece toda la alabanza. Vamos a estar de pie. Las preguntas de reflexión que nos han de quedar esta mañana es preguntarnos, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Desde qué monte? ¿Desde el Sinaí o desde Sión? ¿Te acercas a Dios desde la culpa, el miedo, el temor, a ser castigado, a no merecerlo? ¿O te acercas desde la confianza, desde la obra consumada de Cristo por cada uno de nosotros? Hoy se nos invita la palabra a recordar, a tener presente siempre que la paz con Dios no depende de nosotros, no de nuestros méritos, sino de la obra de Cristo. Y tercero, que permanezcamos en la congregación. Sión es el lugar de la presencia de Dios y la pertenencia a la congregación de los santos, que es la iglesia. El llamado es a permanecer. Porque no, la salvación no es individual. Sí, Dios nos alcanza a cada uno, pero nos llamó a pertenecer a un cuerpo y participar juntos de esa salvación como iglesia. Así que incluye un llamado a pertenencia y a permanencia. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra que es espíritu y que es vida y que hoy ha hablado, Señor, a nuestra mente y corazón. Te damos gracias por revelarnos, Señor, que tú nos amaste primero, que tú nos elegiste a cada uno y que no depende, Señor, de la práctica religiosa que teníamos, sino que lo único que necesitamos es la fe en Jesucristo. Y la fe viene por el oír palabra de Dios, la palabra que es predicada y que es recibida en nuestro corazón. Padre, hoy pedimos que nos afirmes a cada uno, Señor, en estos principios, en estas verdades reveladas, de manera, Padre, que no caminemos más en religiosidad, que no busquemos las obras muertas, sino que busquemos creer en el conocimiento de la verdad que ha sido revelada, que caminemos en fe, confiando en la obra que ya Cristo hizo por cada uno de nosotros, y que permanezcamos en unidad, buscando siempre la paz y perseverando en la santificación, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser renovados en nuestro entendimiento, a ser afirmados en tu palabra y a ser testimonio vivo del Cristo que ya hoy nos habita, Señor. Que tu gracia sea multiplicada, sea abundante en cada uno de nosotros, Señor. Y que la paz de Cristo llene nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Gracias por la obra de reconciliación, de perdón, de sanidad, Señor. Padre, levantamos también nuestra voz por aquellos que están quebrantados en su salud, Señor. Hermanos nuestros que hoy están padeciendo. Y pedimos que tu gracia y favor les alcance, Señor. Sosténlos, Padre, en medio de la prueba. Y obra para sanidad en este tiempo, Señor. De manera que sean ellos restablecidos y puedan pronto estar nuevamente congregados con nosotros. Todo esto lo oramos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.